Doctor Guaita, después de la tragedia acaecida el 30 de diciembre, bueno, ¿cómo está el escenario de la causa? Bueno, buenas tardes. Sí. La causa, se produjo el siniestro, el hecho trágico se produjo el 30 de diciembre. Yo esa noche estuve ahí en el lugar del hecho, estuve con el médico forense, que estábamos justo en una reunión, fuimos hasta el lugar, estuvimos con los bomberos en ese momento, con los funcionarios policiales. En ese momento ya se tomó más o menos una idea de qué había sucedido, porque había dos testigos que habían estado en el momento en que más o menos se produjo el hecho, así que ya se tomaron las primeras declaraciones, digamos, funcionarios policiales. A mano alzada ahí ya tomaron las primeras declaraciones, como para tener una base de información concreta sobre cómo había ocurrido el hecho. A partir de allí, bueno, se convocó a bomberos zapadores. Los bomberos de Victoria no son bomberos voluntarios, los bomberos zapadores son funcionarios policiales, son los que realizan todos los peritajes vinculados a incendios cuando uno tiene que determinar si es accidental o intencional, y la mecánica de producción del incendio. Vinieron al día siguiente, temprano, estuvimos con ellos también en el lugar del hecho, y ahí con el doctor Iván Yedro también, que como se producía en la situación de la feria judicial justo, y habíamos acordado que uno se iba a la primera quincena, yo me iba a la primera quincena y él a la segunda quincena, y esto es una unidad fiscal en realidad, y es así como se trabaja cuando trabajamos en conjunto. Incluso estaba el doctor Gamal Talerto durante la primera quincena también. Digamos, nos pusimos los dos al tanto de todo, los puse al tanto de todo, y él siguió los primeros días de enero. Se tomaron esas dos declaraciones, ya se volcaron acá en el expediente, en la unidad fiscal. Se pidieron informes sobre la habilitación del lugar, se pidieron los informes a bomberos y informes policiales. Bueno, se elevaron todas las actuaciones, se realizaron distintos procedimientos para secuestrar elementos que iban apareciendo como de interés para la investigación y que al principio no se había advertido esa situación. De a poco, normalmente pasa con investigaciones que van surgiendo nuevos datos que le dan relevancia distinta a lo que uno había visto al principio, ¿no? Va cambiando el foco de atención. Se realizaron los procedimientos. Esta semana se tomaron muchas declaraciones a la mayoría de los empleados que han trabajado y que trabajaron una persona trabajó hasta el 29 de diciembre, el 30 tenía franco, pero las personas que aparecen como explotando el negocio fueron convocados a proponer abogados defensores para que tengan la posibilidad de controlar la realización de todas las pruebas que se han ido produciendo. La semana que viene están convocados a declarar justamente el perito que estuvo viendo el lugar, para que dé explicaciones sobre el informe que ya presentó. Están convocados funcionarios policiales que estuvieron desde el primer momento. Así que estamos. ¿Cuántas personas declararon en esta semana? 4 el lunes, 1 el martes, 2 el miércoles, 7 personas. ¿La carátula de la causa la tenemos o no? El hecho se produjo, entendemos nosotros, entiendo yo, en el marco de un estrago. El estrago tiene las dos posibilidades, que pueda ser culposo o doloso. Hay que analizar a partir de toda la prueba que se produzca, si los dueños del lugar tienen responsabilidad, y en su caso qué tipo de responsabilidad, teniendo en cuenta estas figuras legales, que son las que yo entiendo que no entra tanto la figura del homicidio culposo, sino más la de estrago culposo o doloso, pero estrago. La pericia de bomberos zapadores. Eso es parte de la prueba. En realidad de la prueba no se puede hablar. No está en discusión que el hecho es accidental. Eso en realidad el origen, no hay acá una presunción de que alguien fue a prender fuego al lugar. Se está investigando a partir de un hecho que es producto de una situación de negligencia. Si aparte de esa situación de negligencia hay responsabilidades de otras personas por la situación. Cuando se tenga toda la información se va a evaluar si existe también alguna responsabilidad funcional. Claro, porque
aquí está específicamente lo público y lo privado. Y en esta figura del estrago, Ajá. ¿cómo jugaría lo público? Es bastante fino, pero en principio lo que se está evaluando es si existen funcionarios que puedan tener algún grado de responsabilidad en la presencia del local sin ningún tipo de control. Es un lugar que no está habilitado, digamos, en principio. ¿Cómo se paran ustedes, cómo se para la Fiscalía frente a la marcha que fue muy concurrida? Más de 3 cuadras de gente. Justo no estaba en Victoria, sí. Supe la marcha. Sí tengo al querellante, al abogado querellante, digamos, con una hipótesis y con una teoría del caso, que a veces coincide con la mía y a veces no coincide con la mía. ¿Cómo actúo? Digamos, yo lo que hago es actuar de acuerdo a lo que considero que ha sucedido y voy jurídicamente hacia donde entiendo que la ley me autoriza a ir. Él puede tener otra visión y así no manejar, y el defensor va a tener otra visión, tiene otra visión de las cosas. De última se le va a tratar de ser, claro, el juez de garantía primero para marcar un poco, para establecer, y lo último se dirime en el debate. Es un estrago, claramente fue una situación de incendio generalizado, como se ha producido en otras oportunidades. Esto es un hecho que tiene mucha gravedad, sobre todo por el resultado. ¿Hay registro fílmico? Hay filmaciones, yo no las he visto, te soy sincero, porque me las trajeron, pero no las he llegado a verlas. Pero que se ven puede ser útil. Puede ser útil, por lo menos por el horario, la secuencia. Bueno, ¿qué más podemos contar? Porque sé que ustedes tienen limitaciones. Tenemos limitaciones, que la causa está en pleno trámite, que se va a seguir desarrollando la semana que viene, sobre todo, hay muchas declaraciones previstas. Y bueno, está lo del imputado directo. ¿Está imputado ya? Todavía no, está imputado. No, porque justamente después de la declaración lo que se va a determinar es su imputabilidad o no. Sobre todo en el alcance de su responsabilidad. El alcance está. Ese sería la primera. ¿Les cambió en algo desde el inicio del hecho, cuando llegaron allí, al día de hoy, la mirada? Cambió un poco, más allá obviamente de lo que tienen que ver. Lo que se advierte y lo que se ha mirado mucho es las circunstancias en que trabajaban las personas. Eso, digamos, se ha tomado, que en ese primer momento no se conocían, se ha tomado mucho más, se ha tenido mucho más en cuenta, o se ha enfocado mucho en la investigación en las condiciones en que se trabajaban en ese lugar. Eso sí, creo que tiene un cambio de mirada.